Veremos problemas con conjuntos y vamos a hacer una pequeña teoría de introducción y vamos a decir, en esta parte de acá vamos a poner los elementos de A, todos los elementos de A. De igual manera, en esta parte los elementos de B. Ahora, cuando indica la palabra solo, vamos a poner solo lo que nos indica del conjunto A, aquí solo lo que nos indica del conjunto B, y en esta parte de acá vamos a poner lo que se repite entre A y B, lo que hacen ambos de los dos conjuntos. Y en esta parte de acá abajo vamos a poner aquellos elementos que nos digan que no participan en ninguno, ni en A ni en B. Y aquí, en esta parte de acá, en el conjunto U, vamos a decir es el total. Siempre va a haber un total con el que nosotros vamos a trabajar. Entonces, sabiendo todos esos pasos de la teoría, comenzamos a desarrollar los ejercicios. En un grupo de 44 estudiantes, hay 26 que practican natación y 20 practican fútbol. Si hay 4 que no practican ninguno de estos deportes, ¿cuántos practican fútbol? Muy bien, entonces nosotros, en este caso de aquí, vamos a obtener el conjunto universal que nos dice que son 44 estudiantes. Ahí tenemos nuestros 44 estudiantes. Ahora, nos dice 26 practican natación y fútbol. Entonces estamos hablando de natación y fútbol. Entonces 26 practican natación, no sale la palabra solo, entonces lo voy a tomar como un dato. Y 20 fútbol, tampoco aparece la palabra solo, entonces lo tomo como dato. Sigo leyendo y me dice, si hay 4 que no practican ninguno de estos deportes, o sea, están afuera del diagrama, ¿cuántos practican cuántos practican solo fútbol? Entonces nosotros vamos a rellenar los casilleros con letras para tener todos los espacios rellenados y nosotros vamos a aplicar la sumatoria, ¿no? Entonces nos va a decir A más B más X más 4 me va a dar un total de 44. Pero yo sé que este dato más este dato me da 26. Entonces lo voy a reemplazar aquí. Entonces A más B me va a dar 26 más X más 4, que esto me va a dar 44. Entonces 26 más 4 me da 30, que va a ser igual a 44. Entonces X va a ser igual a 44 menos 30, X va a ser igual a 14. Listo. Entonces nosotros vamos a poner como respuesta, hay 14 que practican solo fútbol. Dándonos la respuesta a la A. En el siguiente ejercicio nos dice, en una reunión se observó que 46 personas usaban relojes, 24 usaban pulseras y 12 usaban ambas cosas. ¿Cuántos asistieron a la reunión si todos llevaban al menos una de las dos prendas? Entonces nosotros vamos a primero colocar el conjunto universal. Y nos dice, en una reunión se observó que 46 personas usaban reloj y pulsera. Entonces estamos hablando nosotros de reloj y pulsera. 46 usaban reloj, entonces eso lo voy a tomar como dato porque no aparece la palabra solo. Sigo leyendo y me dice 24 usaban pulseras, también como dato porque no aparece la palabra solo. Y 12 usaban ambas cosas, o sea 12 va a estar al medio. Entonces, como ya tengo la mitad de mi cuadro rellenado, voy a seguir rellenando, que esto sería 46 menos 12, que me da 34. Y acá sería 24 menos 12, que me daría un total de 12. Entonces, la pregunta está bien clara. ¿Cuántos asistieron a la reunión? O sea, me está preguntando en mi conjunto universal. Entonces, de todas maneras, o de igual manera, va a ser igual a 34 más 12 me va a dar mi conjunto universal. Y la suma de todos ellos ahí me va a dar 58. Entonces, ese será mi conjunto universal 58, respondiendo la pregunta, asistieron 58 personas. Esa es la respuesta B. Pero de ahí mismo
en la pregunta número 8, que está aquí, nos habla del problema 6. Entonces vamos a resolver el problema 8 también con el problema 6, que nos dice, en el problema 6, ¿cuántas personas emplean solamente relojes? O sea, me está hablando, aparece la palabra solamente. Entonces nos estaría hablando de esta parte de acá, que sería 34. Entonces yo voy a decir que 34 personas usan relojes. Y por último nos dice, de 54 personas que han entrado a una tienda, 10 han comprado arroz y leche. 38 han comprado arroz. ¿Cuántos han comprado solo leche? Entonces vamos a completar nuestro conjunto universal y vamos a decir de cuántos estamos hablando. Estamos hablando de 54 personas. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de comprar arroz y de comprar leche. Entonces, nos dice, 10 han comprado arroz y leche, o sea, 10 han comprado ambas cosas, las dos cosas a la vez. 38 han comprado arroz, no me aparece la palabra solo, por lo tanto lo tomo como dato. ¿Cuántos han comprado solo leche? Entonces, en la pregunta aparece solo leche, entonces mi incógnita va a estar en este lado de acá, en la parte de solo. Entonces, voy a rellenar mis datos, mis espacios vacíos, que sería 38 menos 10. En este espacio sería 28. Entonces, voy a sumar 28 más 10 más x, me tiene que dar 54. Entonces, la suma de estos dos es 38 más x, va a ser igual a 54. El 38 va a pasar a restar. Entonces, x va a ser igual a 16. Entonces, este pedacito de aquí va a valer 16 y contesto a la pregunta, ¿cuántos han comprado solo leche? Respuesta, 16 personas compraron solo leche. Dice, todos los alumnos fueron evaluados y se sabe que 30 han aprobado solo matemática y 38 han aprobado matemática y 40 aprobaron solo lenguaje. ¿Cuántos alumnos hay en el aula? Nosotros vamos a comenzar rellenando el cuadrito, poniendo el conjunto universal y preguntándonos cuántos son los alumnos que están dentro del aula. Como no tenemos ese dato, hay que esperar hasta el último para ver. Entonces, nos dirigimos de nuevo al enunciado y leemos de nuevo y nos dice, todos los alumnos fueron evaluados y se sabe que 30 de ellos han aprobado matemática. Matemática, me dice, aparece la palabra solo. Cuando aparece la palabra solo, entonces va adentro del diagrama. Sigo leyendo y me dice 38 han aprobado matemática. Entonces 38 no aparece la palabra solo y será como un dato. Y después también me aparece la palabra solo y me dice 40 aprobaron lenguaje. Entonces 40 aprobaron lenguaje. ¿Cuántos alumnos hay en el aula? O sea, mi pregunta va a ser el universal, este de aquí. Pero yo sé que la suma de este dato más este dato me tiene que dar mi 38. O sea, 30 más 8 me da mi 38. Entonces, por otro lado, 8 más 40 me va a dar 48. Entonces, como ya tengo rellenado todos los lados de mi diagrama, voy a empezar con la suma. 30 más 8 más 40 me va a dar mi conjunto universal que me está pidiendo. Entonces, la suma de todo es 78. Ese será mi conjunto universal y ese es el dato que me están pidiendo. Por lo tanto, yo voy a la pregunta y me dice, ¿cuántos alumnos hay en el aula? Y yo voy a decir, hay 78 alumnos como respuesta. Hay 78 alumnos en el aula. En el siguiente problema nos dice, en un salón de clase de 60 alumnos se sabe que 40 de ellos tienen actitud para las ciencias y 32 para las letras. ¿Cuántos tienen actitud para las ciencias y para las letras? Entonces comenzamos a desarrollar los conjuntos poniendo las letras indicadas. Entonces, si nosotros vemos la palabra ciencia y nosotros vemos las palabras letras, vamos a resumirlo en C y L. A continuación vemos que hay un conjunto universal
de 60 alumnos. Este va a ser mi conjunto universal. Ahora dice, 40 de ellos saben, 40 de ellos tienen actitud para las ciencias. 40. 32 para las letras. La pregunta principal dice, ¿cuántos tienen actitud para ciencias y para letras? Entonces nos está pidiendo para ambas cosas. Entonces, esta será nuestra X. La X va a estar al medio porque nos está pidiendo para ambas cosas. Entonces aquí, en el conjunto de ciencias, pondremos 40 menos el X y 32 menos el X. Y ya tenemos armado nuestro diagrama y con este diagrama pasamos a resolverlo. Solución. ¿Qué decimos? 40 menos X más mi X del medio más 32 menos X. Va a ser igual a mi conjunto universal, que es 60. Ahora, con estos datos vamos a hacer lo siguiente. Menos X con más X se van. Entonces nos quedaría 40 más 32 es igual a 72 menos X, que va a ser igual a 60. Ahora, este X de acá está en negativo y no se puede trabajar en negativo, entonces lo pasamos al otro miembro a positivo y el 60 de igual manera pasa para este lado para que el X pueda quedar solo. Entonces nosotros vamos a decir 72 menos 60 va a ser igual a X. Por lo tanto, 12 va a ser igual a X. Entonces, en nuestra respuesta diremos, hay 12 alumnos que estudian ambos cursos. En el siguiente problema nos dice, de un grupo de 86 personas, 20 no estudian ni trabajan, 18 solo estudian. ¿Cuánto trabajan? Entonces nosotros comenzamos viendo primero lo que tenemos. Nos está hablando de estudiar y trabajar, entonces lo resumimos en E de estudiar y T para trabajar. Ahora, ¿qué nos dice? 86 personas de un grupo, entonces conjunto universal, 86 personas. ¿Qué más nos dice? 20 no estudian ni trabajan. Ah, ya, entonces 20 va a ir afuera de todo, porque no estudian ni trabajan. 18 solo estudian. Ah, ya, acá podemos encontrar la palabra solo. Si nos dice solo estudian, entonces nosotros nos vamos a referir a solo estudian. 18 solo estudian. Entonces, ¿cuántos trabajan? Nos está pidiendo este conjunto de acá. Entonces nosotros sabemos que como no tenemos este de acá ni este de acá, a estos dos le vamos a poner dos letras, A y B. Pero para saber eso nosotros vamos a decir que A más B va a ser igual a X. Esto lo tenemos que tener en conciencia. Entonces nosotros a continuación pasamos a la solución. Solución. Ahora tenemos al 18 más la parte de A más la parte de B más las 20 personas que también pertenecen al conjunto de las 86 personas. Ahora nosotros vamos a tener que reemplazar el A y B por lo de arriba, que era el X. Y 18 más 20 nos da un 38, que va a ser igual a 86. Ahora, como el X tiene que quedar sola, el 38 va a pasar al otro lado para poderlo restar. Y quedaría que X es igual a 86 menos 38. En este caso, X va a ser igual a 48. En la respuesta,
diremos, hay 48 personas que trabajan. Ya, en el siguiente problema podemos ver, en mi biblioteca hay 64 libros, 15 son solo de comunicación integral, 17 son solo de lógico-matemática y 10 libros son de comunicación integral y lógico-matemática. ¿Cuántos libros son de otras materias? O sea, nos están pidiendo cuántos libros son de diferentes materias. Entonces comenzamos. Lo que podemos ver primero es el conjunto universal, que son 64 libros. En este caso estamos hablando de comunicación integral. Vamos a ponerle comunicación integral. Y aquí vamos a ponerle lógico-matemática, lo vamos a abreviar, lógico-matemático. Ahora comenzamos rellenando las partes del conjunto. Dice, 15 solo son de comunicación. Como nos dice la palabra solo, aparece la palabra solo, vamos a ponerlo aquí adentro. Ya lo dijimos hace un momento. Igualmente, para 17 solo de lógico-matemático, adentro. Ahora, nos dan también que 10 libros son de comunicación integral y lógico-matemática, para ambas. Entonces, en el medio siempre va la reunión de los dos conjuntos, los que se repiten de los dos. Entonces, ¿cuántos libros son de otras materias? Entonces nos está pidiendo lo que no es ni lógico-matemático ni comunicación integral. Entonces nosotros pasamos a lo que es la solución del problema. Nosotros vamos a poner solución. Entonces nosotros vamos a sumar 15 más 10 más 17 más el X, que también pertenece al conjunto de los libros, que va a ser igual a 64 libros que nos está diciendo el problema. Ahora 15 más 10 más 17 va a ser igual a 42. Ahora, ese X tiene que quedar sola. Entonces, como tiene que quedar sola, este 42 pasa al otro lado para poder restar. Entonces, nosotros vamos a decir que el X va a ser igual a 64 menos 42. Y 64 menos 42 nos da un X que es igual a 22. Ahora, teniendo ese 22, nosotros vamos a la respuesta y decimos, hay 22 libros de otras materias. Siguiente problema. Dice, de un grupo de 100 jóvenes, 70 aprueban química, 80 aprueban biología, ¿y cuántos jóvenes aprueban química y biología a la vez? Entonces nosotros tenemos el conjunto universal, lo primero que podemos observar, que es 100 jóvenes. 100 jóvenes. Ahora nos están hablando de química y biología. Entonces ponemos química para abreviar y biología para que esté abreviado. Y vamos a decir, 70 aprueban química, entonces solo nos está hablando de química nada más. Y biología, 80. Ahora dice, ¿cuántos jóvenes aprueban química y biología a la vez? Entonces nos está hablando de ambos cursos, química y biología a la vez. Entonces acá nos irá 70 menos X y aquí será 80 menos X. Entonces pasamos a la solución del problema. Ahora, 70 menos X más 80 menos X va a ser igual al grupo de 100 jóvenes. Ahora, nosotros ya sabemos que menos X y más X se van. 80 más 70 va a ser igual a 150. Menos X, que va a ser igual a 100. Ahora, dado como un ejercicio anterior, este X está en negativo. Ahora lo tenemos que pasar a que es positivo. 150. Este 100 tiene que pasar al otro lado para poder dejar al X solo. Entonces decimos menos 100
va a ser igual al X que ya se convirtió en positivo. Entonces 150 menos 100 me da 50, que va a ser igual a X. Teniendo el X, vamos a la pregunta. ¿Cuántos jóvenes aprueban química y biología a la vez? Pasamos a la respuesta. 50 jóvenes aprueban química y biología. A la vez. Y último problema, nos dice, de un examen de admisión de 500 jóvenes, se sabe que 315 se preparan en la Academia Trilce, 180 se preparan en la Academia César Vallejo y 12 no se preparan en ninguna academia. ¿Cuántos jóvenes se prepararon solo en la César Vallejo? Entonces, pasamos primero al conjunto universal. Nos dice 500 jóvenes. Entonces, el conjunto universal va a ser igual a 500 jóvenes. Ahora, resumimos las letras. En Academia Trilce y la otra Academia César Vallejo. Entonces, Academia Trilce va a ser igual, Academia César Vallejo va a ser igual. Entonces dice, 315 se preparan en la Academia César Vallejo. Academia Trilce, 315 en la Academia Trilce. 180 en la Academia César Vallejo. 180 en la Academia César Vallejo. Y 12 no se preparan en ninguna academia. Entonces 12 está fuera de los dos conjuntos del medio. Entonces dice, ¿cuántos jóvenes se prepararon solo en la César Vallejo? Entonces nos está pidiendo esto de acá. Solo. Entonces nosotros vamos a poner una letra acá, A, y vamos a poner una letra B. Entonces, esto de acá, nosotros sabemos que A más B es igual a 315. Esto tenemos que entenderlo por conciencia. Entonces, nosotros pasamos a la solución del problema. Y decimos A más B más X más las 12 personas que integran el conjunto de jóvenes van a ser igual a 500 personas. Ahora, este A más B, dicho antes, vale 315. Más X más 12 va a ser igual a 500. 315 más 312, 327 más X va a ser igual a 500. Ahora, ese X queda ahí porque sí está en positivo y el 327 pasa a restar. Entonces, X va a ser igual a 500 menos 327, que esto nos da un valor de 173. Ahora, ese X es lo único que nos piden porque lo reemplazamos aquí y ya tenemos, esto es solo los de la César Vallejo. Entonces decimos, respuesta. ¿Cuántos jóvenes se prepararon solo en la César Vallejo? Se prepararon 173 jóvenes en la César Vallejo. Chicos, eso sería todo por hoy. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.